Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Hoy estaremos meditando en Romanos capítulo 7, versículos 1 al 13. En el pasaje de hoy, Pablo utiliza como ejemplo el matrimonio para enseñar cómo era nuestra relación con la ley. Y en cuanto a la ley, Pablo repite nuevamente cuál es la función de los mandamientos y recuerda que la salvación no se obtiene obedeciéndolos. Así como cuando el esposo muere, la ley del matrimonio pierde vigencia y la mujer es libre de unirse con otro hombre, nuestra muerte por medio de Cristo nos libra de la ley. Esta ya no nos condena. Luego, no vivimos bajo el régimen de la ley, unidos a la ley, sino que estamos unidos a Cristo, pertenecemos a Cristo. Y ahora, como prometió Jesús, que enviaría el Espíritu Santo para que nos ayude y esté con nosotros, según Juan 14:16, vivimos bajo el nuevo régimen del Espíritu de Dios. Ahora servimos no por el simple hecho de obedecer reglas intentando redimirnos. Ya hemos dicho que la salvación no es por obras, sino por fe para que nadie se gloríe, sino que obedecemos los mandamientos del Señor como respuesta del amor que hemos recibido de Él. Nace solo como muestra de gratitud. Esta actitud y otros atributos más, como los que están en Gálatas 5, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, son fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo nos capacita para producir buenos frutos para Dios. Y no solo esto, sino que nos da el poder que necesitamos para el diario vivir, para entender la Biblia, para orar de acuerdo con la voluntad de Dios y para hablarles de Cristo a otros. Todo cristiano que ha experimentado esto descubre que la manera de ver el mundo ha cambiado y que procura hacer la voluntad de Dios de manera espontánea. Entonces, volviendo a la ley, ¿cuál es su función? ¿Cómo nos afecta? Versículos 9, 10 y 11. Pablo dice que donde no hay ley, no hay pecado, porque la gente desconoce que sus acciones están mal. Entonces, el propósito de la ley de Dios es que la gente reconozca el pecado, revela y enseña lo que es justo, pero no ofrece ayuda, porque la ley es incapaz de justificar. Nos afecta porque estimula el pecado, decía capítulo 5, versículo 20, y produce ira, según el capítulo 4, versículo 15. Significa la muerte y no la vida, como enseñaban algunos rabinos, haciendo ver más claramente que nunca la distancia que nos separa de Dios. Luego, lo que es bueno, ¿llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera, dice Pablo. La ley nos advierte que el pecado es real y peligroso. Pablo defiende la bondad de la ley, demostrando que los efectos negativos que produce no son debido a la ley en sí misma, sino al poder de pecado y a la debilidad humana. Dice además que la ley es ciertamente santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema es cuando es utilizada de manera incorrecta. Como dice 1 Timoteo 1:8, todos sabemos que la ley es buena, siempre y cuando se use correctamente. La serpiente la utilizó para burlarse de Eva y lograr que apartara su vista de la libertad que Dios le dio y la pusiera en la restricción que le había puesto. Muestra nuestra rebeldía, nos atrae porque nos dice que es malo. Por eso Pablo dice que la ley despierta el deseo de hacer lo que ella prohíbe, y en lugar de prestar atención a sus advertencias, a veces es usada incorrectamente. Por ejemplo, a veces es utilizada como pretexto, como es una ilusión, un invento del hombre para controlar al pueblo. Otros la utilizan para dividir a los obedientes o sumisos de los rebeldes, audaces, los que se animan a experimentar y aprender, los que usan la razón para progresar. Y así caen en el error de la autosuficiencia, el querer llegar a algún lado con las propias fuerzas, es decir, querer ser Dios de su vida, ver a Dios como un Dios que no nos deja hacer nada. Pero una buena interpretación de las Escrituras nos lleva a la comprensión de que la ley fue dada para mostrarnos que somos pecadores y por eso nos condena. Cuando el Espíritu Santo nos ilumina, comprendemos su gran amor que nos restringe en acciones y actitudes que producen daño y que nos llevan a la muerte. Un ejemplo que ilustra el propósito de la ley es la siguiente. Imaginemos un día soleado en la playa.
nos zambullimos en el agua y de pronto descubrimos un cartel en la orilla que dice «Prohibido nadar, hay tiburones». ¿Cómo se sentirían? Se nos arruina el día. ¿Es culpa del cartel? ¿Me enojo con la persona que lo puso? La ley es como ese cartel. Es esencial y la agradecemos, pero no nos libra de los tiburones. Hermanos y hermanas en Cristo, cuando nos sintamos tentados a rebelarnos, recordemos contemplar la ley a la luz de la gracia y la misericordia de Dios. La ley nos condena, pero nos restringe en acciones y actitudes que al final causan daño. El cumplimiento de ellas no son el fin en sí, sino el medio que nos lleva por el camino de la salvación. Que Dios les bendiga y tengan una vida victoriosa que rebosa de buenos frutos para el Señor. Que terminen bien la semana.